Cuando usted reconoce, cuando usted puede entender esto es lo que Dios me ha dado, usted recibe una fuerza, un vigor, un dinamismo interno, que no hay problema ni situación que lo pueda detener. Por eso le digo en esta tarde, el reconocer el sueño, que no es normal, fuera de lo común, les va a vigorizar. Pero el sueño mío me fortalece. 29 años atrás, con mi esposa salimos detrás de una palabra del Señor, detrás de un sueño de Dios, puesto en nuestros corazones. Salimos y 29 años todavía seguimos con el sueño, extendiéndolo. Cuando usted reconoce el sueño de Dios, por ejemplo, el sueño de Dios es que yo y usted y yo, vayamos hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos creen que ese es un sueño de Dios? Mire la meta de Dios. Hasta lo último de la tierra, ese es el sueño de Dios. Pero ¿por qué nosotros tenemos que hacer tantas cosas para entender ese sueño de Dios? Nos cuesta entender ese sueño de Dios. Y van y recorren y nos mandan proyecciones de necesidad, hacen DVD, hacen esto, filmaciones, nos ponen un chico que le está saliendo todo por la nariz y nos ponen esto y vayan. Esos son los niveles almáticos. Pero cuando una persona entra en el nivel del Espíritu de Dios, empieza a reconocer los sueños de Dios y los agarra y empieza a moverse en ese plan de Dios. Si yo hubiera tomado el sueño de mi vida, que llegué a los pies de Cristo, ahí está Pastor Irineo, con un par de zapatos y un pantalón, y llegué así en el año 75, y hubiera visto el sueño de la realidad que tenía en el momento, jamás hubiera entendido, hubiera mirado mis bolsillos, mi estructura corporal, ósea, hubiera mirado la capacidad económica, y Dios me empezó a hablar y a decirme hasta lo último de la tierra. Vas a predicar acá y allá. Yo recuerdo que le compartía a la gente, a hermanos que eran ancianos y diáconos, me decían, hijo, vos tenés que esperar todavía. Primero tenés que prepararte y un día te vas a cortar el pelo, porque tenía el pelo hasta por acá. Y seguramente mirarían mis pantalones, el 21 en movimiento. Y dirían, ¿este lo está llamando Dios? A este lo está llamando Dios. Porque ¿sabe por qué? Porque nosotros estamos tan acostumbrados a ver el balcón que nos olvidamos de ver la cocina y la habitación. Nosotros aprobamos gente externamente y Dios aprueba gente internamente. ¿Sí o no? Apláudale si le va a dormir, hágalo, de verdad. La aprobación de Dios es interna. ¿Qué tal? ¿Cuántos de nosotros miramos el balcón? Y Dios mira lo interno. Estaban mirando el balcón y veía que el balcón externo de esta persona se le hacía pedazo. Externo. Pero internamente Dios estaba diciendo, yo te voy a llevar por las naciones. Internamente Dios estaba dándome algo de su palabra, de su sueño, y Él sabía en su eternidad y en su predeterminado conocimiento que de una manera u otra ese gusano que acababa de levantar del muladar le iba a obedecer. Hoy Dios está mirando nuestros corazones, no el balcón. No va a haber una aprobación corporal ni física, no va a haber una calificación en esta tarde de presencia ética. Esta tarde hay una calificación de corazones internos por el Espíritu. Dios nos habla por sueños.
fuera de lo normal para recibir un vigor. Y cuando Dios nos habla, se comunica a través de cuadros. ¿Por qué? Nosotros somos personas que parece que la entendemos más. Un cuadrito que vemos, una escena, una película, nos gustan esas cosas. Y Dios se comunica a través del cuadro. Dios tuvo que llamar a Abraham, usted conoce, permítame, sacarlo de la carpita y decirle, vení, Abraham, vení. Sí, Señor, vení. Salí de la carpa. No, salí de la carpa. Sale Abraham y Dios le dice, mira el cielo. Mira el cielo. A mí me encanta cuando viajo en las madrugadas, me gusta parar. A veces le digo a mi esposa, negra, nos quedamos un poquito acá, hace frío y yo contemplo. Qué grande, Señor, que sos. Qué tremendo lo que dijo el salmista, que los cielos cuentan tu gloria. Tremendo. Dios no tuvo que sacar a este hombre de su carpa y mostrarle el cielo, pintarle el cielo y decirle, mirá, ¿tenés capacidad de contar? No, así yo te voy a dar tu descendencia. No la van a poder contar. Podés contar el polvo, le pinta otra figurita y dice, no, entonces yo te voy a dar esto y esto. Dios le habla, José, lo vemos, que soñó un sueño y soñó otro sueño y nadie entendía, pero Dios a través de esos sueños que él tuvo le mostró un sol, una luna, espiga, le mostró algo que iba a hacer. Y cuando Dios te da un sueño, Dios te da algo que puedes, que usted y yo podemos hacer, o ser, o tener. Yo tengo un joven en la iglesia que no tenía ni para comer. Llegó a la iglesia drogado, alcohólico. Se ponía en una de las columnas que tenía y se escondía atrás y decía, este predicador está loco, dice. Está loco. Se burlaba. Un día el Señor lo tocó. Y él, un día de esos toques, dice, Señor, dice, yo he dicho que este hombre está loco. Pero a la vez, cuando él habla, dice, algo pasa. Y le dijo a Dios, Dios, déjame hablar como habla este hombre. Así le pidió el Señor. Y de pronto él empezó a hablar un idioma que nadie en la congregación lo podía entender. Nuestro hermano empresario Juan Carlos le discipulaba, le enseñaba y empezó a hablar más firme de un sueño y dijo, yo voy a ser empresario. Y cuando usted lo veía y él hablaba con uno y otro, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, un día Dios le da una palabra y le dice el Señor, tu empresa se va a llamar Rehoboam. El tipo agarró esa palabra y empezó a hacer tarjetas. Empresa Rehoboam. Y daba tarjetas por todos lados. Se presentaba en un lugar, en otro lugar. Porque algunos tienen la palabra de Dios, pero no han logrado la capacidad de activarse, de moverse, de ser obedientes. Entonces Dios le dio ese sueño. Él buscó la palabra de dónde venía, según Génesis, de Isaac, el pozo que cavó Isaac, y se lo creyó. No tenía ni para comer una salchicha. No sabía dónde iba a vivir. Se bañaban con una latita de durazno vacía, calentaban agua en una piecita, iba con su esposa. Una miseria total. Pero él adquirió el sueño y lo empezó a grabar en su mundo interior. Nos sentamos, hablamos del mundo de la fe, lo que dice Dios, la promesa, esto, lo otro. Y empezó él a avanzar. Empezó a tener entrevistas con empresarios. ¿Sabe lo que hacía él? Se iba caminando 4 cuadras antes de llegar al lugar, vio que se reunían los empresarios. Él hasta ahí llegaba, se refrescaba un poquito, llamaba un remis, se tomaba un remis,
4 cuadras porque lo que tenía para pagar. Llegaba y entraba, un maletín todo deshecho, y presentaba su empresa. Un día